Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciando en este fin de semana los comentarios acerca de la Convención Constituyente, puesto que ésta ha terminado la elaboración de los reglamentos, queremos dialogar con mi estimadísima Carla Osorio, quien ha participado en programas anteriores. Y vamos a hacer un recuento, descarnadamente, porque dadas las características de la hora presente, es muy conveniente poner mucha atención en lo que está sucediendo en la Constituyente y además en el país. No podemos sino poner atención y todo nuestro interés en la marcha de nuestro país, porque hay sombras y luces, y pareciera que hay más sombras. ¿No te parece a ti? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Fidel. Bueno, agradecerle la invitación. Yo ya estuve en un programa anterior, así que agradecida de volver a incluirme en este hermoso proyecto que usted está realizando. El interés que este programa tiene es de colaborar con nuestros compatriotas en el entendimiento y comprensión de los acuerdos que se vayan adoptando sobre los temas propios de una constitución. Porque ya sabemos ya, y esto yo siempre lo recuerdo, porque es conveniente tenerlo presente. Hay que ser respetuoso de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. El país, en un 80%, votó por la idea de una nueva constitución. Derivado precisamente del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado del propio Congreso y de la reforma constitucional que se hizo, y se señaló una ruta, un camino a seguir de los convencionalistas o constituyentes. Y este camino es el camino de la norma jurídica, el camino del derecho. ¿Para qué? Para que todo lo que se discuta y se acuerde esté dentro de algo que es muy importante para nosotros, los hombres de derecho, y para el país, por supuesto, la legitimidad del obrar. No se pueden salir un ápice, porque si se salen con decisión o con acuerdo o con exabrupto jurídico que van más allá de sus competencias, entonces el mismo pecado que le atribuían muchos de los que están en la convención u otros a la constitución vigente en Chile, que era ilegítima, porque cuando se llamó a consulta en el año 80 no habían registros electorales, están incurriendo en el mismo vicio, en el mismo vicio. Y hay que tener mucho cuidado, porque dadas las características en que en que está Chile sometido en la hora actual, hay que tener mucho cuidado con las salidas de madre, con salirse del camino de la legitimidad. Y la convención, como tú lo sabes, terminó su tarea de redactar los reglamentos. Se demoró muchísimo tiempo, a mi juicio, pero muchísimo tiempo, porque no se puede tener sino que transparencia en el quehacer de los constituyentes de la convención. No puede, porque yo lo he escuchado a muchas personas, esta constitución está negociada ya, que ya está el borrador hecho, que las discusiones van a ser un tongo, y eso desacredita lo que se está haciendo, o lo que se pretende hacer. Porque hasta este momento el país cree, y de buena fe, porque hay que presumir la buena fe, que los temas se van a poner en debate pronto, y no que de repente van a aparecer con acuerdo porque tienen mayoría. Porque si fuese así, entonces el naufragio de todo lo que se haga se hace más que evidente. Y hay que tener mucho cuidado, porque atenta contra
la buena fe del pueblo chileno. Aquí hay un hecho objetivo que nadie lo puede mentir. El 80% de los chilenos que sufragaron votaron por una nueva constitución. Y el camino entonces a seguir es del derecho. No nos podemos salir de ese camino. Ahora, hay varios temas que debiéramos comentar. El tema de si la convención se ha ajustado o no al camino que le señaló la reforma constitucional. El tema del negacionismo, aprobado en una de las comisiones. El tema también, que es muy importante, es la declaración que la misma convención hizo de ejercer el poder originario. El otro tema que también vamos a comentar es la aprobación que también hicieron en la constituyente de el famoso plebiscito dirimente cuando no alcancen el quórum debido para aprobar una norma constitucional. Y además es importante que analicemos si es constitucional o no la decisión que adoptó la Comisión Constituyente en cuanto a fijar su propio quórum. Es decir, ellos no son un órgano legislativo. Eso hay que tenerlo mucho presente, porque las distinciones, todos los problemas jurídicos son siempre simples. Son complejos, evidentemente, pero son simples en cuanto al enunciado. Son siempre simples. Y así siempre se lo he explicado a mis alumnos. Aquí el problema es el siguiente. ¿Cuál es la misión que tiene la Convención Constituyente? No puede sustituir al Congreso Nacional. Primera cuestión. No puede meterse en materia que no les corresponde, porque están actuando entonces en la más absoluta incompetencia. Y hay una regla de oro del sistema jurídico nacional que cuando se actúa al margen de la competencia que se le ha dado por la norma que viene de la reforma a la Constitución, todo lo que se hace es nulo. Entonces, cuidado, porque una cosa es el recurso de reclamación y lo otro es las bases mismas de la juridicidad chilena, que están en el artículo 6º y 7º, y eso no lo puede borrar nadie. Y el otro tema, que también es de suyo importante, es el tema de la violencia. De manera que te invito cordialmente a que dialoguemos, conversemos acerca de estos temas, porque al parecer de muchos, y me incluyo yo, son demasiado importantes, porque estamos en medio de una situación muy conflictiva. A la gente se le olvida de repente, porque está gobernada por el odio. A algunas personas el odio les sale hasta por las orejas o los ojos, y no se dan cuenta que están comprometiendo el destino de los chilenos, de todo Chile. Estamos ahora a paso, porque esto ha ocurrido, entre tanto, de una acusación constitucional al presidente de la República. Este espacio de YouTube no es un tribunal, así que no vamos a hacer cuestión acerca del fondo de la acusación, si procede o no procede, si en definitiva tiene fundamento o no, porque es otro problema. Este espacio para analizar el tema de la Convención Constituyente. Pero quiero señalarlo porque como elemento de inestabilidad del momento, hay una acusación constitucional contra el presidente de la República, que mañana de aprobarse por la Cámara como admisible, pasará al Senado y el Senado si lo aprueba, hay un quórum muy especial ahí, pero si lo aprueba, hay destitución. Y entre tanto hay una elección presidencial. Y de esa elección presidencial que viene, lo estoy nombrando como un elemento más del contexto en que estamos viviendo, estamos analizando la realización o los acuerdos de la Comisión Constituyente, es decir, las actividades de la Comisión Constituyente. Pero naturalmente no podemos dejar de lado que es muy grave una acusación constitucional a un presidente de la República. Es muy grave, por las consecuencias. Efectivamente. Que haya asidero o no es otro tema. Yo no soy tribunal, ni tampoco soy partidario de los tribunales populares como algunos,
que lo aplicaron en Cuba hace muchos años. Entre el año 59 y el año 62 fusilaron a más de 2.500 personas en tribunales populares. Entonces ahí no habla nada del debido proceso, ahí no se habla nada de eso. Se calle. Ese doble estándar es que yo critico duramente, no a los dobles estándares. Y además está el otro problema de la pandemia. Hay que ser ciego para no darse cuenta que la pandemia fue una bofetada en la economía de todos los países. De todos los países. Países ricos, países pobres, una bofetada. Y entonces es muy fácil criticar de la vereda enfrente. ¿Cuántos seres humanos han fallecido por esta cosa de la pandemia? Ese es un problema terrible que ha ocurrido. Entonces, pero el problema igual viene, el problema económico de Chile igual viene de antes, desde el estallido social. Entonces, teníamos este problema, más la pandemia que acrecentó, empeoró la situación. claro, se agravó. Ahora, A ver, desde un punto de vista de la situación económica del país, cuando a veces yo escucho juicios a que se emiten, son muy livianos, ¿eh? No tienen fundamento. Hubo un autor muy importante, Aníbal Pinto, perdón, de apellido Pinto, que escribió un libro sobre nuestra inferioridad económica y analizaba la situación económica del país en el siglo XX, y el país, objetivamente hablando, naturalmente que ha progresado. El Chile de hoy no es el Chile del año 73 ni el año 70, porque resulta que nos olvidamos de muchas cosas, pues. Por ejemplo, hoy en día, todos los días en la televisión se habla de la inflación. El 3% está, o 3,5%. actualmente hasta ahora está en un 4,4%. Sí. Pero la gente seguramente, no voy a analizar las causas de la inflación de ahora, pero la tónica en la economía del país desde el año 50 en adelante fue que Chile vivió siempre en una hiperinflación, por malas políticas económicas, por el exceso de gasto público. En el año 1955, y hablo con propiedad, porque la persona que fue ministro de Hacienda en esa época era del Partido Agrario Laborista en el gobierno del presidente Ibáñez, la inflación era de un 80%. Y entonces, para poder enfrentar el tema de la inflación, el ministro de Hacienda de la época, don Sergio Recabarren Valenzuela, contrató una comisión de expertos de Estados Unidos, una comisión Klein-Sachs, y vino a Chile a estudiar por qué había una inflación tan alta, 80%. Hace poco, el año pasado, apareció un libro en que se trabajó sobre esta comisión Klein-Sachs por unos profesores de economía en la Universidad Católica, que sería interesante que las personas que, especialmente la gente que actúa en política, los parlamentarios, los dirigentes políticos, tienen que estudiar. Es que si no estudian, ¿cómo van a opinar entonces sobre lo que no saben? En el año 1958 al 64, cuando gobernó el liberal Jorge Alessandri, la inflación estaba en un 25%. El presidente Frei de la época, en el 64 hasta el 70, recibió al gobierno, el presidente cristiano recibió al gobierno con una inflación al país, se hizo del gobierno, recibió al país con una inflación de un 27%. 27, es decir, estaba en la estructura misma de la economía del país. Termina el gobierno del presidente Frei, baja la inflación a un 15%. Llega el gobierno de la Unidad Popular. Y una de las primeras medidas, porque el gobierno de la Unidad Popular planteó 40 medidas, y una de las primeras medidas era combatir la inflación, porque la inflación, y hay mucha gente que no sabe lo que es la inflación tampoco, pero todos opinan, porque en este país la gente habla sobre lo que no sabe, eso es lo trágico. Yo siempre le digo a mis alumnos, primero hay que estudiar, después hablemos, porque si yo no sé algo, ¿cómo voy a estar hablando? La inflación en el año 1970-73 hubo una crisis económica pero bárbara.
por el manejo de la política económica desacertada completamente. Yo no estoy inventando eso. Llegó a un 1000%, a un 1000%, porque el gasto público trepó por el ascensor. Ujú. Imagínate, 1000%. Sí. Mire, al Mil día de por, hoy, cuando uno va a comprar, ya está sintiendo la inflación. y Está estamos en el sintiendo, 3%. Y allá, estamos en claro, el 4,4%. y, Imagínese y, y 600%. Maduro, claro, y Maduro ha llevado a Venezuela a una inflación de 1.000.000%. Entonces, yo digo, bueno, la gente de izquierda, los líderes políticos, no se dan cuenta de lo que están hablando, no se dan cuenta que la inflación es la peor lacra para el ciudadano que vive de un sueldo fijo, porque va a tener Efectivamente. cada día Venezuela menor actualmente, poder adquisitivo, pues, Carlos. Venezuela actualmente este año, bueno, Chile está en un 4,4, de enero a octubre, Venezuela está en 531,2%. ¿Y en cuánto estará Argentina 37%. pero por su Argentina 37? ¿Por qué? Porque también ahí está la demagogia instalada por el famoso peronismo, que ha sido un desastre en la Argentina, perdón. Si es más del 50%, Carla, de la población en Argentina está en la pobreza. 50%, cuando Argentina a principios del siglo XX era el tercer país más rico del mundo. Entonces, los desaciertos de los dirigentes políticos, los desaciertos, son muy graves, pues, pero muy graves. Entonces, dejémonos de demagogia, si las cosas son como son. Entonces, aquí se discute del neoliberalismo, del liberalismo, del socialismo, pero en materia económica, ¿cuáles son las posiciones en relación con las políticas económicas de las candidaturas? Realmente da vergüenza escuchar los debates, perdón, paréntesis, da vergüenza escuchar los debates de los candidatos a la presidencia de la República. Es una guerrilla de cuestiones personales y en cuanto al destino del país, nada. Porque una cosa es un plan político de gobierno y otra cosa es un programa. El programa aguanta muchas cosas, son puros deseos generales, objetivos generales. El papel aguanta mucho. Claro, pero no partimos de una cuestión que es básica. Y la cuestión básica, a mi juicio, es, no sé si tú la compartes, es que deben haber en un sistema democrático ciertos valores arraigados en todos los partidos políticos que actúan en el sistema democrático. El primero de ellos es la identidad. El segundo valor importante es la libertad. Y resulta que si nos quedamos hasta aquí nomás, vamos viendo que hay partidos políticos que están representados en la constituyente que no tienen la misma, no valoran igual la libertad que los otros, porque tienen tendencias tiránicas, son totalitarios, pues. Por Y otros, ejemplo, el artículo que aprobó el reglamento sobre de ética de la Constitución, o sea, del constituyente, el reglamento de ética que añadió como concepto el negacionismo y lo sancionó. exactamente, ese es un latigazo a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, que es un valor muy importante en toda democracia. Entonces, Está afectando al derecho quieren tener constitucional de la claro, libertad de opinión. exactamente, un pensamiento único Sí. acerca de un momento histórico determinado. Y el que opine en contrario, entonces, como lo estaban pensando algunos, iban a calificarlo como una conducta típica, reprochable socialmente y en consecuencia era un delito. Es decir, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pues? ¿De qué estamos hablando? Sí. Yo creo que hay que ser súper objetivo respecto a lo que está pasando actualmente en Chile, conocer la historia. La gente considera que Chile comenzó del 73 en adelante, pero también del 73 hacia atrás hubieron situaciones muy negativas y que lamentablemente la gente que conforma el país son los que vivieron las consecuencias. Actualmente, por ejemplo, ahora, el tema de la inflación. El día de ayer, el Banco BCI, el Banco de Chile y el Banco de Santander ya no van a estar, el Banco Santander no van a estar otorgando créditos hipotecarios a 30 años, sino a 20. Entonces, si antes una persona ganaba 1 millón de pesos de sueldo,
Ahora, para poder postular a su casa, para poder tener su casa propia, va a tener que ganar el doble. ¿Y sabe lo grave, Carlos? Porque yo lo escucho, lo leo. Hay gente, desgraciadamente, gente que está, porque se autocalifican ellos de izquierda, porque para mí esto de izquierda, derecha, centro es una vaciedad total doctrinaria, porque en la izquierda hay de todo. Hay anarquistas, hay leninistas, hay trotskistas, hay socialdemócratas, es decir, hay de todo. Es un menjunje tremendo. Entonces, miran el aspecto económico del desarrollo de un pueblo, lo miran, lo miran con desdén, como si no tuviera importancia. Se habla mucho de la justicia social, la redistribución de la riqueza, pero si no hay producción, si la economía no es vigorosa, ¿qué vamos a distribuir, por Dios? ¿Hasta cuándo seguimos con ese discurso demagógico? En la época de la Unidad Popular, yo lo viví. Además, escribí un libro que lo titulé Naufraga la Unidad Popular y lo escribí antes, por supuesto, porque después no cuesta nada ser general después de la batalla. Por una inflación de 1000%, había una huelga. El sindicato hacía huelga y el gobierno dictaba inmediatamente un decreto y nombraba un interventor. Se paralizó toda la industria. No había producción. Y esa falta de producción en general provocó el mercado negro, la escasez. Entonces, el país quiere volver de nuevo con estas posesiones económicas extremas, demagógicas. Está repartiendo en los barrios la tarjeta roja, que yo también la tuve, y había que hacer una cola a las 3 de la mañana para comprarse un litro de leche. Por favor, si yo lo viví, pues. ¿Eso queremos de nuevo? Por eso Eso es decía yo política. que No, gente perdón. Son hechos de la historia. Lo que pasa es que mucha gente habla del joven, 73 en adelante, claro, porque no es objetiva, ¿entiendes? Condenan la violencia que ejerce el otro, pero ellos mismos exactamente. ejercen violencia y la justifican. Entonces, el otro me golpea, lo recrimino, pero yo golpeo, pero lo mío es justificado. Por eso que es tan criticable la actitud ¿Cómo? de la señora, no me quiero equivocar, la presidenta de la convención. Elisa Loncón. ¿Perdón? Doña Elisa Loncón. 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 Ella es la La presidenta. señora Elisa Loncón, cuando atacaron a mansalva, gente de extrema izquierda, a una convencional, a una constituyente de apellido Grandón, que tiene un alias, pero yo me recuerdo el apellido Grandón. La atacaron en la Plaza Baquedano. Y es una declaración terrible, pero terrible, me estremeció. Condenó el acto de violencia, condenó, repudió, como otros, ¿ah? Ujú. Repudiaron las agresiones, pero dijo una cosa que es honesta y que la retrata de cuerpo entero, con la violencia que también hay en la zona macro sur. ¿Qué dijo? Pero ¿cómo la están agrediendo? ¿Cómo la están insultando? ¿Cómo le están lanzando escupos? ¿Cómo? Si resulta que ella siempre ha votado por el pueblo. Efectivamente. Entonces Señaló la palabra que la estaba pregunta, consternada por la situación, por la violencia que había sufrido, porque ella siempre había apoyado al pueblo. claro. Volvemos a lo Entonces, mismo. La violencia ah, ejercida por el resto es exactamente. mala, pero la violencia Entonces, ejercida por mí está justificada. entonces, la violencia que se ejerció en la zona sur, en que han quemado a personas, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Han quemado a personas que estaban en su casa. El matrimonio Lusinger, la semana pasada o hace un mes atrás, otro matrimonio. La violencia, los que han fallecido, con los actos de violencia. ¿De qué estamos hablando? De los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, usando la violencia. Perdón, cuando se usa por hombres armados, en donde tienen una jerarquía, causando el terror, eso se llama terrorismo. Y que la señora presidenta de la convención lo tenga muy claro y lo estudie. No estoy inventando yo el concepto de terrorismo. El terrorismo no solo es por agentes del Estado, porque hay muchos que están equivocados, ¿eh?
incluso a colegas de la universidad. No, es que cuando es agente del Estado estamos frente a terrorismo, como por ejemplo Carabineros. Pero cuando, por ejemplo, hay grupos organizados, porque yo le hago una pregunta a todos los que dicen que cómo va a haber terrorismo de particulares, y la ETA era una organización estatal en España, los órganos, perdón, las organizaciones terroristas de Alemania, las de Italia, las organizaciones terroristas eran, que se han combatido duramente, eran órganos del Estado. No, eran grupos paramilitares, es decir, que se organizan como los militares, en células pequeñas, con jerarquía compartimentada, y usaban el terror. ¿Y el terror se usa para qué? Para causarle terror a los que quedan vivos con los actos cuando muere gente, como la ETA sembró a España de terrorismo. Entonces, cuidado, los carteles, por ejemplo, de la droga, que tienen tomado 1/3 del territorio mexicano, ¿qué causan, Carla? ¿Qué causan todos los días? Terrorismo, pues. Matan a la gente. ¿Acaso se olvidan en Italia cómo estos grupos, la Brigada Roja ya, en Italia, mataban a los jueces, pues, en los mismos tribunales? En Colombia, ¿para qué hablamos? Sería bueno que de parte de la presidenta, además de señalar que está consternada por la violencia que sufrió la señora Grandón, también debiese declarar sobre lo que está pasando en la Araucanía. Pero se queda en silencio, no Es dice que nada. Entonces, cuidado, pues. Yo les pregunto a todos los compatriotas de la zona sur, ¿qué sufre toda la gente? Y sabe lo malo es que demagógicamente lo quieren emparentar con lo siguiente, justificarlo porque están las forestales. Entonces, mañana, si quieren un cambio en la economía, vamos matando a toda la gente que son empresarios en Chile entonces. Es decir, estamos llegando al absurdo. Porque no quieren la paz. ¿Saben por qué? Porque no son demócratas. Porque no son demócratas. Tienen, ya aquí hay un contubernio entre el Partido Comunista, miembros del Partido Comunista, con personas que están representando a los pueblos originarios. Si esto ha quedado demostrado. Entonces, el Partido Comunista se olvidó que en la época de la Unidad Popular ellos fueron los más cerebrales y sensatos y racionalistas para evitar el extremo, porque el Partido Socialista, el MIR, los llevó a la UP al extremo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Una hoguera sangrienta después, pues. El naufragio de la Unidad Popular. Entonces, de nuevo, como en esa época andaban hablando de la guerra civil, si no es broma esto. Para mí lo más grave, Carla, en la hora presente, lo más grave es que está comprometida la paz en Chile. Está comprometida la paz. Porque por un lado estamos acosados por los extremistas que creen que la violencia es el método para actuar e imponerse con la mayoría, y sobre todo en algo tan importante como en la Carta Fundamental. Y por otro lado, la hablan de la delincuencia. democracia. Y por otro lado, la delincuencia. La delincuencia. Porque frente al tema de la delincuencia, ya no se puede vivir en Chile. No se puede caminar por las calles de Chile, no se puede andar por las carreteras de Chile. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es una llamada a todos los dirigentes políticos, los distintos partidos, se quedan todos callados. ¿Por qué? ¿Por Pero qué? te Porque digo, siempre... hablan de la democracia, pero si una persona piensa distinto o piensa de una forma más racional, el negacionismo. Entonces, ¿eso es democracia? ¿Privar a alguien de la libertad de opinión, eso es democracia? Si la otra persona no piensa como yo, ¿debo condenarla? ¿Debo sancionarla? ¿Debo, como están haciendo, funar? No, hay que Mira, respetar las opiniones. si no Siempre. hay... Sí, eso es. Sí. Si los constituyentes no llegan a acuerdos, esto no va a servir para nada. No va a servir para nada, no va a tener raigambre. Porque imaginemos, si se siguen haciendo estas desviaciones constitucionales, se llega al final y el país rechaza la carta propuesta por la Convención. Es un desastre. Hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, hemos perdido de todo. Sí. Sí, pues. Porque ahora con este asunto del plebiscito dirimente,
que no Y tiene la ninguna confianza facultad del para eso. presidente. No, es porque algunos dicen es para hacerlo más participativo. Pero si el país con el 80% los eligió a ellos, la tarea es de los constituyentes, escuchen bien, ustedes tienen que provocar los acuerdos al interior de la convención. No los Ustedes tienen que llegar asesores. a acuerdos y hacer una constitución que se merece Chile, pues, si quieren que mañana la aprobemos. Sí, esa es la cuestión. No, Al buscan final otro parece camino. que la constitución va a ser redactada por los asesores de los constituyentes, siendo que los constituyentes tienen la labor. Y por eso Exactamente. uno tiene que votar informado. Uno no puede votar porque alguien es más popular o porque alguien tiene más me gusta o tiene más seguidores. Porque se está imponiendo una actitud dictatorial, hay una mayoría dictatorial que se impone. Segundo, los pueblos originarios, yo no sé de dónde han sacado esta actitud de colocarse en un pedestal y ellos son los que reúnen todas las condiciones de la moralidad pública, de la ética. El resto, ellos han sufrido siempre y en consecuencia ahora hablan de nosotros los chilenos y ellos los ¿Dónde del queda el pueblo principio de originario. igualdad? También otro derecho vulnerado. Por supuesto. ¿Dónde queda Entonces, el principio de igualdad? ¿No somos todos iguales? en el seno mismo de la constituyente ya se han manifestado ya las desigualdades, se ha manifestado la censura. Algunos Sí. usan el latigazo a otros y lo censuran. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Hay demagogia peligrosa, irresponsable. Además, una magna hipocresía, porque por un lado hablan de los derechos humanos, uno de ellos es más importante de todo, por supuesto, en el ámbito del diálogo, el derecho de pensar y de la libre expresión. Y resulta que estamos viendo cómo están censurando. Esto del negacionismo es sencillamente algo que no admite ningún análisis. Eso es propio de gobiernos dictatoriales, pues. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. A mí no me cuentan cuentos. Yo conocí Alemania Oriental. Estuve antes que votaran el muro de Berlín, porque el muro de Berlín no lo hicieron para que le diera sombra a uno, pues. Murieron más de 200 y tantos jóvenes cuando pasaban de Oriente a Occidente, baleados. Es el muro del Partido Comunista de la Alemania Democrática, se llamaba. Ah, porque aquí cuando hablan de, no hay que ponerle nombre a la democracia, y allá se llama democracia, perdón, democracia popular, democracia, sistema democrático popular, etcétera, etcétera. Claro, entonces siempre lo mismo, siempre la demagogia, es decir, siempre el doble estándar. ¿Hasta cuando la gente de izquierda no se da cuenta que para ser demócrata hay que estar de acuerdo en ciertos valores propios de la democracia? Entre ellos está la libertad y está la identidad, pues. Y de la identidad va a surgir la diversidad, la tolerancia y una serie de otras cuestiones. Pero allá, porque la gente no lo sabe, porque tampoco tienen interés en saber, pues. En Alemania había más de 200.000 personas dedicadas a la Stasi, pues, que era como una DINA más grande. 200.000 personas, imagínate. Y Alemania Oriental quebró económicamente. Por eso es que le convenía la reunificación, pues. Ahora mismo, por ejemplo, aparecen todos los cables que Corea del Norte está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque se gastan todo el dinero en hacer armas, y resulta que el pueblo no tiene que comer. Y entonces siempre Estados Unidos llega a ayudar a los coreanos, no es primera vez. Ya antes, tiempo pasado, Carla, Estados Unidos ayudó con alimentos al pueblo coreano del norte, comunista, porque se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí en Chile, por ejemplo, no se sabe nada de las acusaciones que le están haciendo a un gobierno de Mitterrand, socialista en Francia, que practicó el genocidio en África. No se sabe nada, todo callado. Los periodistas no se preocupan de estas cosas, todo callado, todo. Entonces el pueblo vive, en definitiva, bajo la sombra de la ignorancia, ese es el problema, pues. Y las cosas hay que decirlas como son, hay que decirlas como son. Hoy en día está en peligro en Chile la paz. Un día en España se comenzó, a principios del año 30, se comenzó
con actitudes de odiosidad y de violencia tremenda. ¿Y en qué terminaron? La guerra civil, 1 millón de muertos. Yo no quiero eso para mi país. Yo quiero la paz, quiero el diálogo, quiero los acuerdos. Acuerdos. Y a los que son candidatos a la presidencia, que no están postulando a ser presidente de un centro de alumnos. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuidado. No juguemos con fuego. Porque una vez jugamos con fuego y miren el resultado. Entonces ahora, muchos lloraron después. Yo me lo encontré en Europa. Los mismos que me decían a mí, no, la lucha, me decían, tiene que ser armada, ¿ah? La guerra civil. Y andaban en Europa, votados. Y después, claro, en la soledad pensaron y se daban cuenta de lo equivocados que estaban. Porque no valorizaron la democracia chilena. Sí, todo sistema puede tener problemas. Claro que hay problemas. Pero para eso está el diálogo, para mejorar las cosas, pues. Mejorémoslas, pero no a balazo ni a puntapié. Porque aquí parece que a los niños se les enseña de chicos, y lo ven todos los días por la televisión, una protesta a quemar neumáticos, a echar abajo los semáforos, a dañar la propiedad de los demás, como ocurrió en la Plaza Baquedano, que fue sencillamente un asco lo que hicieron, porque liquidaron a muchos chilenos que se ganan la vida en sus negocios. A nadie le importa eso. A Por nadie le ejemplo, importa. acá en Talca, en el estallido social, quemaron el McDonald's. Hay mucha gente que quedó sin trabajo. Muchas personas lo destruyeron por completo. Ahora, por Entonces, ejemplo, por quien dicen luchar, yo lucho por el pueblo, yo lucho, termina perjudicándolo. Los actos de violencia desde el 18 de octubre del 2019 han sido terribles, terribles, de las dos partes. La violencia se tiene que condenar ya sea de este lado o del otro lado. Pero ¿qué hacen? Y qué es lo que a mí me causa mucha molestia, es que la violencia que ellos ejercen la justifican y solamente condenan al del otro. Los dos son violencia. Porque ¿qué va a exactamente. pasar, por ejemplo, el lunes 18 de octubre? Algunos conservadores de bienes raíces han decidido cerrar las puertas de ese día a mediodía, a las 12. ¿Por qué? Las personas, los emprendedores, la gente que tiene sus negocios, sus locales, que le ha costado un montón, tuvieron que invertir en doble portón, en otro portón más, para que no les Pero destrocen yo te su... recuerdo, pues, Carla, acuérdate, Carla, cuando estábamos en Talca, Sí. todos los días habían enfrentamientos, los carabineros lo veíamos nosotros, esperaban a la gente, no hacían nada y empezaban a tirarle piedra hasta los edificios. El edificio donde estaba la oficina, Sí, les quedó... rompían las ventanales, quemaban las garitas de carabineros y después hablaban de qué, de la represión de carabineros, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La juventud tiene que aprender también que las ideas hay que expresarlas, pero no apenas caso. Tan Y con incultos son. fundamentos también, no con improperio. Porque yo me he dado cuenta que la gente, como no piensa igual que ellos, inician con tratarlos a garabatos. Entonces, ¿qué fundamentos son esos? Que Por último, que matan, el pero odio con en Chile diálogo. ya se vivió una época, se vivió. Y también se vivió para en el siglo XIX y terminamos en una guerra civil en la época de Balmaceda. Entonces, no aprendemos nada. Otra cosa, por ejemplo, la violencia en la zona sur. Pero por favor, todos callados, todos callados. No se puede trabajar en la zona sur. Los camioneros les queman los camiones, has muerto. Entonces ahora, cuando se hace uso de un expediente constitucional como el de las Fuerzas Armadas, entonces el grito que se escucha, bueno, esos que gritan y se oponen, ¿cuál es la solución entonces? Porque han estado en el gobierno, pues. Han estado también en el gobierno. ¿Cuál es la solución? Darle tierra, tierras, tierras, tierra y tierra. Y todos sabemos que no sacamos nada de tener tierra si no hay capital para explotarla. Eso es una cuestión de perogrullo. ¿Qué saco yo de tener 2.000 hectáreas si no tengo un peso ni siquiera para sembrar agua? Y entonces, ¿qué pasa? Y esta es una cuestión que hay que tocar.
en temas de ciertas instituciones en Chile, que son muy importantes y que no tienen que ver con el engranaje de los poderes del Estado, que si no son autónomas, vamos a volver a lo que pasó antes, pues. El papel del Banco Central, por ejemplo. Ese tema lo vamos a abordar a fondo. Es muy importante el papel del Banco Central autónomo. Es muy importante un Ministerio Público no contaminado políticamente. Porque nosotros que estamos en el sector judicial sabemos, pues, si yo conozco a la gente, pues por favor no me hagan comulgar con robo de carreta. Cada personaje tiene derecho a tener su visión del hombre y la sociedad. Yo lo respeto. Pero cuando un tipo está investigando como fiscal, tiene que investigar con celo, pues, tanto lo que favorece al imputado como lo que no le favorece. Y el juez debe ser imparcial y autónomo. Y ese es un tema muy importante, porque en este momento en Chile, los jueces en Chile en general están subordinados al poder político, pues. Y entonces, ¿cuál es la solución? Eso hay que discutirlo, pues. ¿Que los jueces sean nombrados por los mismos jueces? No. ¿Que los jueces sean nombrados por los políticos? Tampoco, porque entonces vamos a tener un poder judicial subordinado al poder político y no habrá independencia, no hay imparcialidad. Si eso es muy grave, porque en definitiva, Carla, ¿de quién depende el ejercicio de la garantía de los ciudadanos, los derechos humanos? ¿De quién depende? Que se cumplan, se garanticen de los jueces, de los jueces. Y si los jueces no son imparciales o no son independientes del poder legislativo y ejecutivo, entonces estamos muy mal. Ese es un tema que vamos a abordar seriamente. La fiscalía. Yo he tenido muchos juicios, he estado en las distintas fiscalías. Y uno ve las tendencias políticas, pero por favor, o igual que en los tribunales de trabajo, uno ve las tendencias. Entonces los jueces, yo no digo que no tengan posiciones filosóficas frente a la sociedad y al hombre, me merecen mayor respeto. Pero si se metieron en este tema, tienen que ser imparciales. Tienen que ser imparciales. Tienen que ser imparciales. Ese es un tema que vamos a abordar. Vamos a abordar. Bueno, son temas cruciales y yo quiero hacer un comentario, ¿eh? Porque me recordaba cuando ahora desplegaron fuerzas militares en el sur, cuando dice, porque la gente de izquierda tiene una mala memoria, o son oportunistas o demagogos. Las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, pero si las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la República, que hayan personeros de las Fuerzas Armadas metidos en juicio, allá ellos. Eso no contamina al cuerpo, allá ellos. Porque no por responsabilidades delictuales de uno o de dos, de tres o de 80, van a ser todos responsables. No, pues. Y en segundo lugar, yo me pregunto, ¿quién metió en los últimos 50 años en Chile en política a las Fuerzas Armadas? La izquierda. ¿Y por qué? Lo digo responsablemente. Porque para que los que no saben y sepan, en octubre del año 1972 hubo un paro de camioneros que dejó en jaque al gobierno del presidente Allende. ¿Y qué hizo el presidente de la Unidad Popular? La izquierda. Gobernaba el Partido Socialista, el Partido Comunista y otro grupo pequeño. Era la izquierda tradicional que se llamaba. Llamó a las Fuerzas Armadas a formar parte del gabinete, pues. A los comandantes en jefe, formaron parte del gabinete de Allende. ¿Que se olvidan? ¿Quién metió en política a las Fuerzas Armadas? ¿Quién era el ministro del Interior? El comandante en jefe del ejército, el señor Prat, pues. ¿Y hasta cuándo estuvieron los militares? Hasta las elecciones de marzo del 73. Y el que no me cree que estudie historia, pues. Y las Fuerzas Armadas le dieron estabilidad al gobierno y garantizaron las elecciones de marzo del 73, pues. Y se retiraron los militares del gobierno y del gabinete de Allende. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seamos serios, no seamos demagogos. No seamos demagogos. Veo, Carla, con mucha preocupación que estamos por un camino muy equivocado, pero muy equivocado, en donde se enseñorea la demagogia apoyada en la ignorancia y en la y esa actitud aventurera de los dirigentes políticos, que tienen doble estándar, que no se atreven a pronunciarse y siempre están mirando el efecto electoral. Va a llegar un momento en que, y espero que no sigamos
que caigamos en el abismo, porque sería terrible. Terrible. Volver a repetir la historia sería. Terrible. ¿Por qué? Porque dirigentes políticos no reúnen las condiciones para una cosa tan importante, para dialogar, porque aquí hay un interés superior del país, no el partido tal o cual. Porque otra cosa, tocamos en unos programas anteriores el tema de la corrupción. Por supuesto, yo rechazo todo tipo de corrupción, de donde esté. Pero no hay que olvidar una cosa. Dicen, el cuerpo carabinero, y le hacen mil críticas, tal cuerpo, tal órgano, hay que disolverlo, esto no puede seguir. Si seguimos con esa lógica, cuidado, pues, porque resulta que si uno ve el respaldo del pueblo chileno al Congreso Nacional, entonces tendríamos que cerrarlo mañana y arrendar el edificio Si para tenemos esa, vacacionar. también deberíamos Sí, aplicar los congresos, dice usted. Sí, claro, efectivamente. claro, pues, los partidos políticos decir no los apoya, ¿quién los apoya en Chile? El mínimo del mes. Cerremos los partidos, entonces, es decir, no podemos seguir esa lógica. Tenemos que hacer un alto, reflexionar, pensar, actuar de acuerdo con la realidad, teniendo presente el interés superior del país, para mejorar la situación. Y por eso la constituyente tiene un papel muy importante. Entonces, no de ello, como lo están haciendo, pueden hacer doble estándares. No podemos, Critico la violencia de este sector y me no, quedo no callado podemos, respecto de la otra. no podemos encasillar a una institución por errores o malas gestiones de algunos. En todos los lugares siempre va a haber una persona que va a hacer mal su trabajo. En todos los lugares, en los hospitales, por algo existen las demandas de negligencia médica, en el ámbito, en el ámbito laboral de los abogados, en todos. Pero no por eso, no porque 1, 2, 10 o 80, como usted dijo, hacen mal su trabajo o cometen errores, tenemos que, en este caso, pensar en eliminar esta institución de carabineros, criticarla. Yo, en general, nunca he tenido una mala experiencia con un carabinero. Jamás. Jamás, 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 jamás. Y no por el mal trabajo de uno, yo voy a meter a todos en un mismo Pero saco. tan difícil, claro, tan difícil es comprender. Yo le pregunto a muchas personas, es tan difícil comprender que en un cuerpo puede haber uno, el de la cabeza, que se sale del camino. Bueno, tendrá que ser entonces fiscalizado, si hay que hacerle juicio, se le hará juicio, y si hay que aplicarle la ley como corresponde, la pena se aplicará. Los tribunales están encargados de eso, pero Yo no sé barrer que con el todos, resto, pues. yo sé que No barrer todos con... queremos lo mejor. Siempre vamos a querer lo mejor. Siempre. Queremos la utopía, que sea utópico el país. Pero tenemos que recordar que detrás de cada institución, detrás de cada órgano, hay personas, seres humanos que cometemos errores. Por lo tanto, la ¿Sabe lo que reflexión pasa, Carlita? Aquí el problema parte de lo siguiente, en esta discusión en que está todo Chile. Hay partidos políticos en Chile que no son demócratas. Y esa es la verdad. No comparten los valores de la democracia, salvo cuando les conviene y la usan, entonces, para y trepar al poder. Pero cuando desinforman llegan al poder, como ocurrió en a nuestra todos. parte, no los baja nadie. Pues. Son como los monos porfiados. Entonces, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Y entonces el país tiene que despertar. La gente no puede decir, es que no me interesa la política, todos los políticos son sinvergüenza. Cuidado, señora, cuidado, señor. Mire que un día la campana va a sonar y va a sonar por usted. Tengan cuidado. En la Guerra Civil Española, me recuerdo perfectamente cuando se aguijoneaba el uso de la violencia. Y un escritor Hemingway le dijo a un amigo republicano, le dijo, ten cuidado, un día va a sonar la campana por ti, van a venir por ti. No, ¿cómo que van a venir por mí? Si yo, porque eso es lo otro, ¿va? Hay mucha gente que hoy en día está en la constituyente y se esconde en el humo de la soberbia y se han puesto en un pedestal de la moralidad pública. Ellos son los virtuosos y los iluminados. Van a colocar la estaca de la fundación de Chile. Fíjense, se creen Diego Almagro. No, pues, no, hay mucha gente que está lista para ir al psiquiatra. Perdóname que te lo diga así francamente. No, tienen un ego más grande que la cordillera.
Cuidado, güey, soberbio, yo lo escucho como hablan. Quieren cambiar todo momento, güey. ¿Y qué les parece? Yo les pregunto que mañana el país vote y rechace la Constitución nueva. ¿Dónde se van a esconder? De vergüenza, por su soberbia. No, primero el interés del país. Hay que dialogar, buscar acuerdos en paz. Tenemos que construir una sociedad en paz y apliquemos la ley. La Pero ley para todos, desde el presidente de la República para abajo, a todos. para llegar al diálogo hay que estar informado. Hay que estar informado. ¿Por qué? Porque muchas personas, el 18, que se viene este lunes, va a salir a protestar. Y ellos no tienen fundamento. De repente, para conversar, no hay fundamento. ¿Y en qué empiezan? La violencia, los insultos. No se puede dialogar. Tienen que educarse cívicamente, conocer la historia. Porque, como he dicho, Chile no nació en el 73. Tiene una historia anterior también. No podemos solamente fijarnos en un hecho histórico, en un suceso histórico. Tenemos que ser objetivos. De la izquierda o de la derecha, objetivo, racional, racional. Parece que esa palabra el día de hoy no se está viendo, no se está viendo en la aplicación. La gente no está racionalizando. No está racionalizando en absoluto. En próximo programa trataremos materias tan importantes como la salud en la Constitución, la educación en la Constitución, el Banco Central en la Constitución, el sistema económico en la Constitución, en que se diseñan los principales principios, el sistema tributario en la Constitución, el Poder Judicial. Tenemos muchos temas por delante. Así que, Carla, muchas gracias Gracias a usted, por don Fidel. compartir este tiempo. Muchas gracias a usted, don Fidel, por la invitación. Adiós. Espero que nos Hasta veamos el próximo programa. en otro Adiós. programa.